Muy buenos días, muchas cosas para hablar hoy, sobre todo porque ya está el país en modo electoral. Ustedes saben que cerradas las alianzas son los nombres de los que se está hablando en las últimas horas, muchos nombres dando vuelta, ministros de la nación que figuran como posibles candidatos y otra vez la duda, la intriga y la rabia de algunos sectores sobre los testimoniales. ¿Van a ser testimoniales los nombres que van a ir tanto de Fuerza Patria como de La Libertad Avanza, o van a ser candidatos que dejen su lugar para ser finalmente legisladores, ¿no? Esta es una de las dudas. Y un montón de nombres, por lo que nos imaginamos, Claudio, que lo que está pasando ahora son negociaciones. Si hay tantos nombres dando vuelta, entiendo, está Claudio Jacqueline con nosotros, que los nombres, algunos están cerrados y otros no. El problema más grande es la dificultad para negociar que tienen, porque las relaciones internas en los dos grandes espacios, tanto en Libertad Avanza con el PRO, así como hacia adentro del peronismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, son muy complicadas. Sí. Por eso es que aparece el nombre de Máximo Kirchner dando vuelta, alternativas del lado del kirchnerismo como Jorge Tayana, algún intendente como Federico de Achával o Sebastián Mantegazza, poco conocido, pero más joven, para ofrecer una cara nueva. Pero las dificultades son que hay una enorme desconfianza. A ver, si empezaste por Fuerza Patria, y por Fuerza Patria, bueno, me parece que el tema de Máximo Kirchner es lo que va a definir todo. Hay quienes dicen, Kicillof lo va a dejar que vaya Máximo Kirchner, pero también creen que espanta a la gente. O sea, es como... Es simultánea, digamos bien contradictoria, además de simultánea la idea. Te voy a decir lo que dicen cerca de Kicillof. Si Máximo va de candidato, sí, nos arruina el fin de la campaña provincial, porque pensá que se define este sábado quiénes integran las listas, que es el último día, y van a faltar apenas 20 días para que sea la elección de la provincia de Buenos Aires, que es el 7 de septiembre. Por lo tanto, si Máximo encabezara la lista, cosa que están tratando de evitarlo, si Máximo encabezara la lista, toda la atención la va a focalizar en Máximo todo el mundo, con lo cual esto es lo que no quiere Kicillof. Hay un peronismo que a los gritos está diciendo desde todos los ámbitos que en la cámpora es el problema. Sabemos que Máximo Kirchner es el principal dirigente de la cámpora. Que la cámpora lo que hace es llevar todo a una polarización aún mayor. A Milei le viene bien esto. Es lo que busca Milei. Le viene muy bien. Exactamente. Cuanto más sea Kirchner el apellido, es cuanto mejor le viene. Sí. Pero a muchos peronistas no. Sí, tiene un punto. A ver. Es una apuesta arriesgada. ¿Por qué? Porque si bien lo que quiere es polarizar con el kirchnerismo y a lo que está buscando llevar a eso la elección y que esté el oficialismo o kirchnerismo y no haya más en el medio, el problema es que si eso le saliera mal y si en la provincia de Buenos Aires el kirchnerismo se impusiera, el ruido que eso va a causar otra vez en la economía y particularmente en los inversores extranjeros es enorme. Claro que confían que en octubre la elección la tengan en mejor condiciones y ganen en la provincia de Buenos Aires. Pero es una apuesta riesgosa. Es una apuesta riesgosa sobre todo porque lo que sabemos es que el kirchnerismo en sí mismo está peleando por la provincia de Buenos Aires. Es su distrito, es lo que quiere ganar. Y no sabemos si lo puede o no lo puede ganar. Está Gila Vilker, a quien la sumamos, sobre todo por este tema, antes de meternos en La Libertad Avanza, que hay mucha información sobre candidaturas. Máximo Kirchner, primer candidato, ¿hay grandes chances de que esto pase, Gila? Bueno, forma parte de las conversaciones. Suenan otros nombres. ¿Como primer candidato algún otro suena a tu criterio? Bueno, a ver. ¿Con tanto peso como el presidente de la cámpora o el titular de la cámpora? A ver, vos recién decías el apellido. Sí. Yo diría más que el apellido es la figura. Porque el apellido, el apellido solo, si va acompañado del nombre Cristina, funciona distinto. Sí. Acá el candidato es el candidato. Entonces, yo te diría, el Máximo tiene un problema de imagen
tiene un problema de imagen en la provincia de Buenos Aires, es probable que sea una carta de negociación, es probable que finalmente termine siendo alguna figura. O sea, ¿vos crees que Máximo no va a ser? Yo estimo tiene un problema que no. importante en su imagen, Estimo importantísimo. No es una persona que derrame, digamos, ni siquiera histrionismo. No, los niveles de rechazo que te los puede decir Sila son muy altos, y eso que dice Sila es verdad, y esto es lo que sospechan, que la Cámpora, como ya ha hecho otras veces, lleve un mascarón de prueba, para ponerlo de alguna manera, que genera mucha reacción, para después terminar negociando algún otro nombre que imponga Cristina y la Cámpora. Sí, por otro lado, una cosa importante a pensar es un momento donde hay una demanda de renovación. Renueven, señores, hay una demanda contra la casta. Entonces, y es el mismo apellido, ¿no? Una elección es una oportunidad para renovar, para presentar nuevas figuras a la sociedad. Exactamente. Candidatos con potencial. No pareciera en algunos casos que estuvieran escuchando a la gente, ¿no? Cuando vemos los mismos nombres. Bueno, por eso porque la alternativa es Tayana, que también es un señor grande que ha sido ministro. Por eso aparecen nombres de intendentes jóvenes, menos conocidos, tratando de por Achával lo decís, ¿no? Achával, Mantegazza, son los nombres que están dando vuelta como posibles candidatos, como posibles cabeza de lista, mejor dicho, porque candidatos es posible que lo sean, pero como cabeza de lista para mostrar que hay un intento de renovación. Ahora, también es cierto que el caso, por ejemplo, de Achával es alguien que se lo vincula demasiado con Axel Kicillof. Es lo mismo. Es parte de... Sí, pero es nuevo. Pero es lo mismo. A ver, vos dijiste algo, Sheila, o no sé si vos, Claudio, los dos a la vez los estoy escuchando con mucha atención. Me resuena, porque está Juan Luis Burr también con nosotros, esto de que dicen que no es bueno, vos, Claudio, para los mercados, ¿no? Si llega a ser Máximo Kirchner el primer candidato. Yo te diría, más que si es Máximo Kirchner, es cuál es el resultado de la elección. Si la elección encima es Máximo Kirchner al frente de la lista, y encima el peronismo se impone en la provincia de Buenos Aires, o Fuerza Patria, como se llama ahora esta configuración nueva del peronismo, nueva en nombre, no en integrantes, eso va a ser un enorme ruido. Y de hecho es lo que ha estado instalando el gobierno, lo que ha llamado el riesgo Cuca, el propio ministro de Economía. Ahora, jugás una carta que te puede salir mal. Pero espera, el riesgo Cuca es si llegan a ganar en la provincia de Buenos Aires. La pregunta es si el riesgo Cuca también es según quién vaya encabezando la lista, ¿no? Bueno, el riesgo Cuca es una cuestión de escalas. Es una cuestión de escalas. No el riesgo Cuca, ya analizamos lo que le puede servir al gobierno, lo que no le puede servir al gobierno, lo que puede poner miedo, digamos, en relación a las inversiones. Cualquier triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires va a abrir nuevamente un interrogante respecto de la sustentabilidad del proyecto de Javier Cualquiera. O sea, cuando se defina el nombre va a haber un resquemor. Sí, y sobre todo si el peronismo consigue revitalizarse, renovarse, mostrar una cara alternativa que proyecte hacia el 27 una oportunidad de ser competitivo. Pero eso es bastante improbable. Bueno, por los datos que tenemos, por los datos que estamos viendo. Está muy polarizada la provincia. Ese es el problema. Está muy, viste, vamos a decirlo juvenilmente, palo y palo, palo a palo. Entonces es una escena realmente muy, muy hiperpolarizada, de mucha tensión. Cuando decís polarizada, sé que tenemos algunos estudios tuyos, sé que la mitad quiere una cosa y la mitad es la otra, o el 40 y el 40. ¿Cómo son los porcentajes? Puntos de partida son 40-40. 40% de un lado y 40% del otro. Y por otro lado tenés un fenómeno tenés el 45% de la sociedad de la provincia de Buenos Aires rechazando activamente al kirchnerismo y tenés 45% rechazando activamente la Libertad Avanza. El rechazando al kirchnerismo, si tienen la placa, por favor, porque sé que no se la compartí esa placa, pero te cuento. Pero escuchen esto. 40% rechaza al kirchnerismo significa que cualquier candidato que vaya. Sí, 45% que es antiperonismo y 45% que es antilibertario. Sí,
Ahí lo interesante es, la idea del rechazo parece que tiene una connotación negativa muy fuerte, pero también es un activo electoral. ¿Por qué? Y es un activo electoral porque tenés mucha elaboración de voto anti, voto a esto antes que esto otro, contra esto otro. ¿Vos creés perdón, pero insisto con esto, quiero poner a Máximo Kirchner, porque este es del que se está hablando, incluso aunque Kicillof no lo quiera, encabezar una lista es clave en una elección, es la cara, es al que van a llamar para debatir, es el que va a estar en los medios los últimos días. Imagínense que si no tiene esta capacidad de oratoria o de convencimiento y está tan visto como tan sesgado, es un problemón. Por eso. Te agrego otra cosa, boleta única de papel. Claro. Vas a tener la carita y el nombre en un lugar absolutamente estelar. Exacto. ¿No? En las elecciones de octubre. Claro, por eso te estoy diciendo, no aparece por ahora ningún candidato que parezca novedoso de ese lado. Vamos a los otros candidatos, ¿les parece? El otro 45% que dice Gila que ya está definido, que no gusta de Frente Patria ni por casualidad y que probablemente vote La Libertad Avanza. ¿Cuáles son los candidatos, Claudio, los nombres que más están sonando? A ver, de verdad, porque suenan un montón de nombres, pero vamos a la primer nombre. El primer nombre es Patricia Bullrich. En la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires el primer nombre para la lista de senadores, todas las fichas las tiene Patricia Bullrich. Ella ya ha dicho, si me lo piden, yo voy. Si me mandan al banco voy contento, dice Patricia. Si me mandan a encabezar la lista, estoy ahí. Y quien acompañaría, lo que están diciendo es, puede ser un economista muy cercano a Milei. Empezó a dar vuelta el nombre de alguien que es muy amigo de Milei, que se llama Agustín Monteverde. El economista, lo hemos tenido acá en el programa. Empezó a dar vuelta, entre otros, hay varios nombres que hablan de Miguel Boyano, según lo que yo Miguel escuché. Boyano es el otro, que también es amigo de Javier Milei. A ver, quiere un economista. Esto me parece re importante porque significa que él lo que quiere es que le sigan explicando a la gente la importancia que tiene para Milei el déficit fiscal y sostener el equilibrio fiscal. Esa es mi interpretación. Sí, perfecto. En la campaña quiere eso y además quiere en la Cámara alguien que tenga el conocimiento para los debates, porque está claro que el déficit que tiene hoy en la representación parlamentaria el gobierno no es solo de número. No. El nombre es muy débil. Los nombres, las capacidades, la experiencia. Voy a decir la palabra, de nivel. Tiene gente que no tiene el nivel que tiene que tener un legislador. No, que no está a la altura. Del debate, no todos, por supuesto, pero hay muchos que no están a la altura. Mayoritariamente, y lo ves en la Cámara de Senadores, con mucha potencia, esa debilidad que tiene para quienes puedan defender al gobierno. No conocen el reglamento, no tienen fundamentos para argumentar en los debates. A ver, hay más. Hay algunas personas que han sido acusadas y que circulan videos que no son falsos de repetir algo que no conocen en realidad. O sea, estamos hablando de gente que no está preparada para ese espacio. De ninguna manera. Y probablemente, me interesa este tema dentro de la cuestión de los nombres, probablemente esto también juegue en contra de lo que le pasa en el Congreso a La Libertad Avanza. Muy potentemente. El problema que tiene La Libertad Avanza, insisto, no es solo un problema de número, tiene dos problemas. Debilidad en quienes lo representan en el Congreso, falta de conocimiento y un problema de conducción política. También. Porque ese es el otro problema. Muchas veces acuerdos que hacen adentro del Congreso después no son validados desde afuera de la Casa Rosada, aparte, y ese es uno de los problemas que tiene. Hay otro problema que todos sabrán y recordarán de distintos legisladores que se agreden, que gritan, que tiran entre ellos, digamos, dentro del espacio, que se insultan entre ellos. Estamos hablando del espacio de La Libertad Avanza, que es un problemón. Es un problemón y lo ves en la legislatura provincial, lo ves en la Cámara de Diputados, es más acotado en el Senado porque las características del Senado siempre hacen que sea menos ruidoso, pero igualmente ha tenido muchos ruidos. De hecho, Francisco Paultroni, el senador por Formosa, ha sido un factor de disrupción. Pero esto es algo que ocurre con mucha frecuencia. Entonces, dame los nombres de los diputados que están por encabezar en Ciudad. En Ciudad de Buenos Aires.
el gobierno le gusta a algunos de los que son ministros, que a muchos de los ministros no les gusta hacer. Entre ellos aparece Sandra Petovelo. Como una probable primera candidata en la lista de diputados. O sea, no Bullrich, sino Sandra Petovelo. No, Bullrich sería para senadora. Ahí está. Senadora Bullrich, diputada la Ciudad Sandra de Buenos Aires Petovelo. este año renueva sus senadores. Por lo tanto, un tercio del Senado se renueva. La mitad de la Cámara de Senadores se renueva. Espera, estarías hablando entonces de 2 ministras actuales en funciones en las boletas. En las boletas. ¿Cómo sabemos que no son testimoniales? Bueno, el gobierno dice: no queremos testimoniales. No lo sabemos. Lo vamos a saber si después siguen. Todo parece indicar que, sobre todo en el caso de Bullrich, no será testimonial. No será testimonial. Todo indica que no, y que, por otro lado, sería un paso previo para la construcción de su candidatura a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 27. Eso, ahora, sí, perdón, Gila, te sumamos. María Laura, Claudio, sí. una cosa que me llama la atención ahí en el nombre de Petovelo es que, bueno, es una figura importante, ministra, pero al mismo tiempo con poca proyección discursiva. No es poca. La voz. ¿Qué ¿Cuál significa es la voz ¿Cuál es la voz de la ministra? Bueno, ella no da muchas entrevistas. La ministra Bullrich es una guerrera, tiene voz, tiene fuerza, tiene presencia, es una figura con proyección pública. La ministra Petovelo, yo te diría, tiene una personalidad menos expresiva. De hecho, tiene un rol muy importante, y cuando uno piensa, ¿qué le escuchamos decir últimamente? No digamos que la figura de un candidato, por supuesto, va a tener que ser un candidato tiene que hablar, defender las ideas. Y eso que en su área podría mostrar cosas, porque de hecho, por ejemplo, tiene para mostrar la baja de la pobreza, que es parte, o la mejora en temas infantiles, que ha tenido algunos números. Por eso es que aparece el nombre de el brazo político de Karina Milei en la Ciudad de Buenos Aires, que se llama Pilar Ramírez. Perdón, ¿para candidata a diputada? O sea, ¿dejaría la legislatura? Dejaría la legislatura, sería una especie de ascenso, un upgrade. Es una candidata que ahí sí representa exactamente lo contrario que Petovelo. Tiene voz, tiene mucha presencia, es una guerrera. Ha dado todas las batallas para acorralar a Jorge Macri en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Es, yo te diría, la bestia negra de Jorge Macri, perdonen la expresión, pero es hoy la némesis que tiene Jorge Macri, seamos más finos, en la legislatura. Es la que lo ha puesto en aprieto, la que ha hecho que no le aprobaran el presupuesto, es la que ha dificultado todo con mucha llegada, y ha sido la gran articuladora de la negociación con el PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Qué dolor que va a ser para Jorge Macri, me imagino entonces, si llega a encabezar la lista Pilar Ramírez, ¿no? Bueno, el problema de Jorge Macri es que el acuerdo, pongamos comillas, muchas comillas, la rendición del PRO para integrar las listas en la Ciudad de Buenos Aires, lo que no le ha asegurado de ninguna manera es lo que él necesita, que es la gobernabilidad en la ciudad, porque él va a tener un bloque muy minoritario en la Ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, y esto en el acuerdo es una especie de compromiso de buenas intenciones, llamémosle, pero no hay ninguna certeza de que a Jorge Macri no le van a petardear la gestión de acá hasta el 27 para que la Libertad Avanza se imponga. Ya que estamos, yo creo que en la Libertad Avanza, cuando piensan en ella, también piensan en que lo van a irritar a él, ¿no? Pero no tengas ninguna duda. Porque tampoco estamos hablando que Pilar Ramírez tiene el conocimiento nacional que sí tiene Sandra Petovelo. Por supuesto, por ese es el punto. La figura hoy de Sandra Petovelo, si bien lo que dice Gila es muy cierto, de alguna manera todos saben que es Javier Milei. Todos la conocen. Esto de Adorni es Milei en la campaña local que se hizo para la elección de mayo. Bueno, esto es Petovelo es Milei. Y además tiene muy buena relación con Karina. No es un tema menor. No. O sea, las dos que suenan tienen muy buena llegada con Karina. Bueno, Karina es la que arma. Karina es la que arma, y quien en la Ciudad de Buenos Aires articula es Pilar Ramírez. Luego aparece otra mujer que es hoy diputada, que era del PRO, pero hace mucho tiempo es una de las diputadas más aguerridas que tiene en su defensa el gobierno, que se llama Silvina Hmechet. Venía de Juntos por el Cambio,
desde los inicios, ella responde a Patricia Bullrich, desde los inicios empezó a virar y hoy suena como ella. Ahora, espera. Sí. Seguimos hablando de encabezar la lista de diputados La Libertad Avanza. No, ya ahí te diría, en el caso de Ahmechet, no va a encabezar. La discusión de encabezar, yo te diría, está en un ministro. Entre Petovelo y Pilar Ramírez. Especulan algunos con algún miembro del gabinete económico que ninguno quiere salir. Sí. Por lo tanto, esto yo lo veo más difícil. Me parece que lo más representativo va a ser alguien, que es lo que busca el gobierno, alguien del que el electorado no tenga ninguna duda que es la representación de Javier Milei. Sabrina en realidad representa a Patricia Bullrich. Representa a Patricia Bullrich. Por más que tenga buena relación con los de La Libertad Avanza, representa a Patricia Bullrich. O sea, iría segunda. Tercera. Tercera. Sí, dos de la... Claro. Yo te diría, lo más probable es que vaya tercera. Lo que pasa que sí ahí Ahmechet es una oradora y una peleadora en el sentido argumental muy potente en la Cámara y ha dado muchas batallas, con lo cual Ahmechet ahí tiene más conocimiento incluso que Pilar Ramírez, porque es muy, está en Twitter, se discute con gente, está en los programas, pero sobre todo circula, no se la ve a Pilar Ramírez lleva circulando. Más tiempo en la política y lleva más tiempo en su presencia mediática, eso no hay ninguna duda. Seguimos con las dudas en general para encabezar. No en algunas secciones que ni siquiera les contamos porque no hay dudas con donde sabemos. Ponele, en la sección de la provincia de Buenos Aires, donde van a competir Fernanda Raberta con Guillermo Montenegro y todos lo dan ganador a Guillermo Montenegro. Quiero decir, en algunos casos... En la lista provincial yo te diría, ya está. La lista provincial de La Libertad Avanza es José Luis Espert. Claro. Que esta semana volvió a levantarle su perfil el propio presidente. Por eso, lo que estamos planteando es lo que no sabemos, ¿no? Hay listas que ya están determinadas, pero estamos planteando lo que no sabemos. ¿Querés agregar algo de lo que estábamos hablando de la ciudad? Sheila, seguramente tenés algún dato, algún estudio. Queda todavía toda una semana. ¿Sabés los nombres que vamos a escuchar que se suben? Estamos repitiendo algunos nombres de hace rato. Digamos, Patricia Bullrich, candidata a senadora, no se mueve. Hablamos de los que están en la mesa. Y lo que dice Sheila es esto. El viernes, porque es lo que ha hecho históricamente La Libertad Avanza, el viernes va a dar los candidatos. Siempre lo hace un día antes, no llega hasta el filo. Y lo más probable es que el peronismo llegue al filo del sábado a las 0 horas del domingo y ahí esté todavía poniendo nombres en la lista. Tensando la cuerda. No, a ver, por ahí como aporte, en la ciudad de Buenos Aires, Bullrich buena candidata, en la provincia de Buenos Aires para encabezar senadores, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, Espert buen candidato para la Libertad Avanza, incógnita en diputados de ciudad, que es lo que estábamos viendo recién entre Petovelo, Pilar Ramírez. Y después hay un montón de nombres circulando para otros lugares, ¿no? Que ya venimos hablando con Claudio, pero no estamos hablando de los dos primeros. Sabrina, ¿cómo se dice el apellido? Ahmechet. No sale nunca. Pobre, perdón, Sabrina. Ahmechet, que está aparentemente en el tercer lugar. Y también otros nombres, se habla de Fargosi, se habla de Fernando ese es el segundo, el que aparece como segundo probable. Alejandro Fargosi. Es Alejandro Fargosi, muy amigo, muy defensor públicamente del presidente, a pesar de que él mismo hace un año decía, bueno, hay formas que no me gustan. En lo público es un defensor acérrimo del presidente, hombre bien formado en temas de derecho, consejero de la magistratura por el PRO en su momento, y es una de las figuras que aparece también con el impulso del presidente para integrar la Cámara. O sea, después, ese es de ese lado, del lado de Petovelo, Ramírez, Ahmechet. Lado Milei. Milei y puro. Fargosi. Eso es Fargosi, es eso puro. Es Milei puro. ¿Qué estaría en el segundo lugar? ¿Podría estar en el segundo lugar? Aparece como uno de los nombres probables para el segundo lugar. Después aparece para los lugares esos quinto y sexto que le dan al PRO. Claro. Bueno, ahí aparece Fernando de Andrés. Sí, de eso ya venimos hablando. Por eso le digo a Sheila, hay algunos que casi que pero hay alguna bolilla negra, ¿no? El de Jimena de la Torre empezó a tener tacha. Porque a Jimena de la Torre La Libertad Avanza la considera mucho. La Libertad Avanza la considera mucho, pero no bien.
No, ese es el problema. O sea, porque ha tenido algunas participaciones en sus temas, que son los temas de la justicia, los temas del derecho, el Consejo de la Magistratura, en donde ha tenido alguna posición crítica, ha tenido algunos tweets bastante críticos, y lo que tiene el oficialismo es mucha memoria y mucho rencor. O sea, no se olvidan de poner los nombres que en algún momento no jugaron como ellos esperaban. No la tienen del otro lado tampoco. Del otro lado menos. Tampoco tiene un conocimiento general, ¿no? No, pero era el nombre que pero quería, nosotros los periodistas la conocemos. Que impulsaba el gobierno, el PRO, y impulsaba particularmente. Bueno, eso sería interesante, porque haya legisladores que sean, candidatos que sean abogados, que estén formados, que trabajen en temas del derecho, como Fargosi, como podría ser Jimena. Digo, eso es interesante. Estamos hablando otra vez también simultáneamente de varias cuestiones. Una es cuáles van a ser los nombres. La otra es gente que esté preparada, que no haga un papelón en el Congreso, que sepa de qué se está hablando, que esté informada, que sepa cómo funciona una Cámara de Diputados. O sea, eso también simultáneamente a los nombres que nos interesan. Y, por otro lado, ahora se lo vamos a preguntar a Bur también, ¿cuáles de los nombres que pueden llegar a estar en la oposición kirchnerista pueden asustar a los mercados? Volvamos a esto. ¿Alguna otra cosa más? Nombres que puedan tener conocimiento, eso es clave. Uno de los problemas que ha tenido el gobierno es que ha cometido enorme cantidad de errores por desconocimiento, en particular del derecho. Pensemos que además este es un gobierno donde casi no hay abogados relevantes. El único es Guillermo Franco, que ha tenido en realidad más desarrollo en el mundo empresarial que en el mundo jurídico, y ha cometido errores espantosos. El primer error, que fue por desconocimiento del reglamento, lo cometió con la ley Bases, cuando la retiró pensando que podía retomarla y no podía, con lo que se había aprobado. Errores garrafales en términos jurídicos. Lo ha llevado a tener judicializados decisiones que podría haber evitado, por ejemplo. O sea, necesita gente que conozca las normas. Que conozca las normas. Que conozca las normas, que se atenga a las normas. Exactamente. Que cuide todo lo que no se cuida, que es la formalidad. ¿Querés agregar algo más de lo que está por pasar, Sheila? ¿Algún otro datito? Como rasgo, que tenga ejercicio del diálogo. Porque lo que viene lo van a precisar. Diálogo. Porque lo que viene en el universo 2026, aún muy incierto todavía, es la discusión en torno a las grandes reformas. Entonces, es difícil imaginar que una escena donde temas tan trascendentales salgan sin acuerdos. Entonces, el ejercicio del diálogo, la práctica el oficialismo decís, por supuesto. El oficialismo, claro. Por supuesto, yo creo que va a ser el tiempo de figuras más blandas antes que figuras más duras, aunque parezca contraintuitivo y parezca hoy algo ciencia ficción. Ahora, ¿no? Lo que vemos es mucha más, homogeneidad en el oficialismo ahora, con el PRO adentro, en la ciudad también, que en el kirchnerismo. O sea, no sabemos qué necesita el Frente Patrio, se llama ahora. Fuerza Patria. Fuerza Patria. Fuerza ¿Cómo Patria. Cambian de nombre? Sí. Cada rato. Yo diría que el nombre también refleja una intención. Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana. La fuerza está un poco complicada. Sí. La unidad por algo no se llama unión como se llamaba antes, Unión por la Patria. La unión es una quimera. Tienen mucha complicación. A ver, toda esta gente complicada, ¿qué puede llegar a pasar? Es una preguntita puntual antes de meternos en temas económicos, que será en un ratito. Juan Luis, estos nombres, todo lo que estás escuchando de Frente Patrio, ¿no? No Fuerza Patria, Frente Patrio. ¿Hay algo que ahora en septiembre pueda asustar a los mercados? Digo porque se habla, el ministro habla del riesgo Cuca, y el riesgo Cuca, entiendo que lo importante de lo que dice el ministro es que no ganen, pero también pueden mover un poquito todo, ¿no? ¿O no? Puede ser que sean los nombres, pero en realidad es lo que Sheila dijo en algún momento. Es decir, vos acá tenés... la Argentina es algo así como tirar los dados. Sí. Y tenés dos opciones. Sí. Son dados, pero que no son 6 alternativas, sino tenés 2. Y cuando vos tenés alternativas tan diferentes, digamos,
lo que se ve no es tanto la persona, sino lo que ha salido. Y lo que ha salido, en el caso que gana el kirchnerismo, es que lo que sale es un peronismo que se aglutina alrededor del kirchnerismo, y como el peronismo siempre va a tener cierta fuerza y tiene chances de ganar una próxima elección. Entonces, ese es el riesgo mayor. El riesgo no está bien, tanto... ese es el riesgo mayor, pero digo ahora, ruido. Si vos querés ruido, no riesgo país, sino ruido, ¿qué puede llegar a ser? Si aparece Máximo, ¿hay más ruido que si aparece un intendente? El Máximo, entre los nombres de las listas, que son un montón de listas, ¿no? Mira, yo pienso que el nombre de Máximo no mueve el amperímetro. En todo caso, lo mueve. ¿Asusta o no asusta? Es una figura. No quiero utilizar términos, peyorativos, pero es una figura que no tiene programa, sino es básicamente oponerse. Es decir, oponerse a cualquier cosa. Entonces, una figura que se opone tenazmente. Kicillof es un poco eso. Kicillof es una figura que se opone, es decir, vos... Pero construyó ponele, un gobierno en la provincia de Buenos Aires. No es lo mismo que Máximo, que tiene una agrupación. Lo sostiene, en todo caso lo sostiene. Claro. Digamos, Máximo viene con todo un grupos detrás que son más oscuros que lo que hay en la función pública actualmente todavía. Entonces, todo eso te puede dar un poco de miedo. Provocar algo, pero en realidad no, pero yo te diría lo que da la percepción del mundo es, bueno, vas a volver al kirchnerismo porque Máximo es la representación del kirchnerismo, eso no hay ninguna duda. A eso me refiero, es volver al kirchnerismo y no una síntesis, digamos, del peronismo. Eso es lo que significa claramente. Sí, pero tampoco es síntesis del peronismo nuevo Kicillof. No, Kicillof claro que no lo es. Entonces, el peronismo nuevo sería alguna formación totalmente diferente, pueden algo ser que estaría los por gobernadores, verse. etcétera, Claro. alguna cosa diferente que sea realmente un cambio de posición del peronismo. Sheila, antes de terminar con esto de los candidatos, ¿no aparece ninguna mujer en cualquiera de las listas del Frente Patrio? Porque estamos nombrando todos varones. Y en cambio, en La Libertad Avanza, todas o muchas mujeres, ¿no? Sí, es cierto. Estamos intendentes. Pero en la tercera sección lidera Magario. Sí, no, Verónica es la única que aparece. Y aparece también Mariel Fernández. Aparece Mariel Fernández. Pero por eso no sabemos si son testimoniales. También aparecía el nombre de Mayra Mendoza. Sí, pero en el caso de que fuera para diputados, por ahí el caso de Mariel Fernández sería distinto. Digo, porque podrían impulsarla. Lo que pasa es que es muy cercana al kirchnerismo duro, al cristinismo y al camporismo, entonces eso es una de las cosas que genera rechazo interno. Ahora, pregunto, Sheila, ¿estamos hablando de kirchnerismo solamente en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA? ¿O estamos hablando de kirchnerismo a nivel nacional? No, a nivel nacional el kirchnerismo no logró armar en las 24 provincias, pero hay oferta en ¿Y podemos llamarlo 16, kirchnerismo 17. también? Bueno, yo lo llamaría panperonismo. Claro, porque lo que quiero decir es la diferencia. En el AMBA, básicamente, ahí lo llamamos kirchnerismo. Sí. No hay panperonismo. No, lo llamamos panperonismo también. Salvo por Massa, que es el otro nombre que sonaba como posible, lo cual Massa no quiere saber nada. Lo que te puedo decir es, Massa le dejó la puerta abierta a algunos intendentes propios de, bueno, si me piden, si me obligan, puedo ir. Sí. A Axel Kicillof le dijo, no cuentes conmigo, y a su mesa política le dijo, no cuenten conmigo. Es el otro nombre. Y que el masismo es la otra pata, sobre todo en el conurbano, donde ese espacio podría llamarse panperonismo, como le dice. ¿Grabois quedó afuera, chicos? No se sabe. Bueno, no inscribió su lista, pero eso no significa que haya quedado afuera todavía. Veremos. Faltan días nada más y muy, muy pocos. Esto es un tema abierto y en la medida que tengamos confirmaciones se los vamos a ir contando.